Bueno, hermanos, muchas veces escuchamos hablar de gedeonitas y no entendemos muy bien o no sabemos de dónde viene. Bueno, la palabra gedeonitas precisamente viene de Gedeón y vamos a ver precisamente qué hay detrás de Gedeón para que precisamente la iglesia haya adoptado precisamente para los misioneros este término de gedeonitas. Bueno, Gedeón tenía una visión limitada, terrenal y afanada por las necesidades de este mundo. Su preocupación era el obtener alimentos para su familia y preservarla de los invasores. Recordemos que el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por los madianitas. Y esto era precisamente después de que Dios les había dado la conquista sobre esa tierra prometida. Ellos fueron amenazados y eran constantemente asaltados, eran constantemente vituperados precisamente por los madianitas. Y esto fue precisamente porque ellos se alejaron de Dios. Después de tener precisamente la bendición de Dios, tener la mano de Dios a su favor, ellos se alejaron de Dios, se olvidaron precisamente de quién les dio esas tierras y por eso fue que vinieron los madianitas y empezaron a prevalecer sobre ellos. Entonces todo eso estaba pasando precisamente en el pueblo de Israel. Vamos por favor a Jueces, vamos a leer del 1 al 6. Bueno, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Imagínense el gran temor que ya tenía el pueblo de Israel, que se iba a esconder precisamente a los montes. Ya huía precisamente de todo este mal que les venía por el temor que tenían. Entonces, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amelec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras y el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Entonces vemos que ellos empezaban a prosperar, empezaban a crecer nuevamente, a recuperar ese patrimonio perdido, y en cuanto tenían un pequeño crecimiento, venían los saqueadores, los medianitas, y se los arrebataban. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. No sé si ustedes han visto National Geographic, algún video de cómo son las langostas. Son como los grillos, pero pues mucho más grandes, ¿no? Entonces, esos animales llegan a los cultivos como nubes y de repente llegan y empiezan a comer todo. Y cuando se apartan otra vez como nubes, todo lo dejaron ya sin nada, ¿no? Entonces devoran todo. Acaban. Y vemos la palabra cómo empieza a comparar precisamente estos saqueadores con langostas. Dice que esas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Entonces, ¿cómo empieza el capítulo 6? Dice que los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Como consecuencia, viene precisamente una plaga ante ellos y los acaba completamente. Les quita todas sus posesiones, los deja en nada.
Y después de ellos, de estar 7 años con esta plaga en su vida, ¿qué sucede? Por fin reaccionan y voltean sus ojos al Señor, y dice que entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Pero eso no nos dice sino hasta el final. Es decir, ellos, a pesar de la tempestad que venía a sus vidas, no reconocían a Dios, no clamaban a Él, no volvían a Él, sino que seguían haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y a pesar de que venían todas estas calamidades a su vida, no reaccionaban. Y es que, hermanos, muchas veces el pecado nos ciega, más bien siempre el pecado nos ciega y nos aparta de Dios. Endurece nuestro corazón y nos olvidamos de Él. Y a pesar de todas las calamidades que están pasando en nuestra vida, no regresamos nuestros ojos a Dios. Y hasta que por fin lo hacemos, es que Dios nos escucha. Y aquí los madianitas eran una gente del desierto que descendía de la segunda esposa de Abraham, que era Sétura. Eso lo podemos ver en Génesis 25, 1 al 2. Y estas personas eran saqueadores beduinos. Durante 7 años estos pobladores del desierto invadieron el territorio de Israel. Durante 7 años se alimentaban y vivían a costa del pueblo de Israel. Israel estaba tocando fondo al ser constantemente ultrajado por los madianitas. Tal sufrimiento era consecuencia de que ellos se habían olvidado de su verdadero Dios. No debemos olvidarnos de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro verdadero Dios. Cuando nos olvidamos, obviamente que nos alejamos de la protección de Dios, nos alejamos precisamente de su reino y vienen estas calamidades. Y muchas veces reclamamos a Dios, ¿por qué nos está pasando todo esto? Y seguimos reclamando, pero no nos damos cuenta que tenemos que volver hacia Él. Vamos al versículo 7, del 7 al 10. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Entonces, ellos, después de 7 años de ser asolados, reconocen precisamente que hay un Dios, recuerdan que hay un Dios, empiezan a clamar a Él, Dios los escucha, y tan Dios los escucha que les habla. Por eso es que Dios envía un profeta a ellos. Y dice que es el profeta, lo primero que hizo fue que recordarles de dónde venían. Dice que el profeta les dijo: yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Les está recordando precisamente al pueblo de Israel que Dios fue quien los sacó de Egipto. ¿Y en Egipto qué eran? Esclavos. ¿Y cómo viven los esclavos? La misma palabra hasta nos enseña, ¿no?, que los siervos viven mejor que los esclavos, porque los siervos realmente eran mantenidos por los amos, pero los esclavos eran lo más bajo. Ellos no tenían derecho a nada, solamente estaban trabajando día y noche y eran explotados y golpeados. Entonces, el pueblo de Israel estaba en eso y Dios los rescató de eso. Y ellos habían olvidado su pasado. Y nos dice: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios, de todos los que te oprimían,
Y luego dice, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Cuando ellos fueron sacados de Egipto, Dios les dio precisamente la tierra prometida. Pero esa tierra tenían que tomarla. Y Dios le daba la victoria al pueblo en cada una de las batallas. Y cada tribu de Israel iba tomando sus tierras. Y entonces todas las tribus ayudaban a una para que precisamente esta tribu tuviera su tierra y después así sucesivamente. Y Dios les daba la victoria aún sobre pueblos extremadamente grandes. Y entonces Dios les empieza a recordar todo esto que Él hizo por ellos y de cómo, a pesar de todo eso que Dios les dio, de la bendición que Dios les dio, se olvidaron de Él. Y dice que Dios les dijo, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a dioses de los amorreos. Dios les advirtió que no tenían que estar en idolatría, que no tenían que mezclarse en el pecado de esta gente. Y ellos no hicieron caso. Y como consecuencia de que muchos de ellos tomaron el Dios de los amorreos, por eso es que Dios los entregó a este pueblo. Cuando ellos se acordaron de Jehová y lo buscaron en oración, Él respondió mediante una voz de un profeta y les recordó todo lo que Él había hecho. Vamos al versículo 11 al 13. Después, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Vemos aquí cómo Gedeón manifiesta una incredulidad ante Dios porque él recuerda su condición de pecador. Vamos al versículo 14. Dice que entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Imagínense, Gedeón. Vemos aquí cómo Gedeón era hijo de Joás, y él ¿qué estaba haciendo? Trillando trigo. Realmente de lo que se dedicaba Gedeón no era un guerrero, no era alguien capacitado para que alguien le pudiera decir, ve y ve vencer a mis enemigos. Que vemos como la palabra nos habla de que los madianitas eran ¿qué? Muchos. Eran tantos que no se podían contar. Y aquí le dice a un hombre que se dedica a la agricultura, ve y vence a mis enemigos. Y le dice que ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Pero lo último es lo esencial. Yo soy quien te envía. Es decir, vas con mi autoridad. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy, ¿qué dice? El menor importancia en mi familia. Es decir, si yo voy con mi familia, somos la más pequeña de todo el pueblo de Israel.
Y para acabarla de amolar, yo soy el pequeño, el más chiquito de toda mi familia, el que de menos importancia en mi familia. ¿Me van a hacer caso? ¿Vamos a pelear contra todo un pueblo de madianitas que supera en número a todo el pueblo de Israel? Vemos esta incredulidad que tiene precisamente Gedeón a lo que le está diciendo Dios. Y esto pasa también en nuestra vida, hermanos. Dios nos habla, Dios nos envía a hacer algo, Dios nos da un ministerio, Dios nos da una misión, Dios nos manda a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio a alguien. Y muchas veces decimos, ¿pero quién soy yo? Señor, pero ¿por qué me envías a alcanzar a tal persona o a tales personas? ¿Quién soy yo? Señor, ¿por qué me envías a dar clases? ¿Por qué me envías a tal ministerio? Si no tengo habilidades, ¿quién soy yo? Y algunas veces yo les había platicado precisamente cómo llegué al ministerio de alabanza y les comentaba que pues yo no sabía tocar ningún instrumento, ni uno. Y empecé con la guitarra, pero yo años atrás había intentado aprender a tocar guitarra. Y lo intenté como año y medio y nada, creo que no pasé de los círculos, nada, jamás. Y cuando llegué a la iglesia, pues lo que me dijeron es bueno, pues ahí te puedes sentar aquí enfrente y pues ves cómo tocan, ¿no? Y así como que pues ahí aprendes. Y pues de vez en cuando se te dará clases y aprenderás. Y yo así como... Y de repente Dios puso en mi camino a un vecino, el cual me empezó a enseñar guitarra. Y Dios me dio precisamente esa capacidad de poder aprender rápidamente. Porque resulta que ya en un mes yo ya estaba tocando canciones y logré en un mes lo que no logré en año y medio antes cuando lo intenté solo, es decir, con mis propias fuerzas. Pero estaba en los planes de Dios. Y Dios realmente me dio esa habilidad, porque de hecho recuerdo que hicieron el llamado precisamente para el ministerio y yo dudé mucho. Dudé mucho precisamente porque sabía esa falta de capacidad que tenía y que no iba a lograrlo. Pero Dios fue el que me dio esa capacidad de poder aprender. Y como decía, lo que no aprendí en año y medio lo aprendí en un mes. Y avancé muy rápido. Y después ya estaba involucrado precisamente ya tocando en el grupo de alabanza. Pero todo esto fue porque Dios me dio la capacidad. Y no digamos después, ¿no? Cuando me dijeron, ahora tienes que dirigir. No, bueno. O sea, peor, ¿no? Todavía. Entonces aprender a cantar, o sea, todavía fue más complejo. Y luego cantar y tocar, más complejo. Y es que Dios nos da precisamente los dones necesarios para estar en su ministerio. Pero lo que pide de nosotros es creer, la fe, creer en Dios. Al igual, cuando Dios te manda a enseñar, Dios te da las habilidades. Y Dios no va a mandar a aquella persona que está completamente capacitada para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios muestra su capacidad, muestra sus bendiciones a través de aquellos que pueden ser que menospreciados. Es decir, tú puedes decir, bueno, es que ¿cómo puede llamar a tal hermano si a lo mejor para enseñar, si a lo mejor no tiene estudios? Pues porque Dios lo va a capacitar, Dios lo va a levantar y Dios va a mostrar su poder a través de él y va a enseñar hasta aquellas personas que tienen los máximos estudios. ¿Qué hizo Dios con los discípulos? ¿Tomó qué? Pescadores. Y estos pescadores empezaron a enseñar y tenían mayor sabiduría que hasta los mismos ¿qué? Fariseos, que eran los maestros de la ley. Dios levantó al humilde y menospreciado del mundo
porque los pescadores eran lo más menospreciado de este mundo, para ¿qué? Avergonzar a lo sabio. Entonces, no, cuando venga un llamado de Dios, tú no puedes poner tu fe en tus propias fuerzas. No puedes poner tu fe en tu capacidad. Tienes que poner tu fe en Dios. Y en ese momento permitirás que Dios sobre en tu vida y que Dios te empiece a mostrar lo que Él puede hacer en ti y lo que Él puede hacer a través de ti. Como Dios te empieza a dar todo lo que se necesita, cómo esas debilidades se convierten en fortalezas porque Dios te capacita. Y en ese momento Dios se lleva la gloria. Vamos a estábamos en el versículo 16. ¿Cómo les dice Dios? El Señor le dijo, yo estaré contigo. Es decir, no te preocupes. Todo eso que me estás diciendo, tu debilidad, que tu pueblo es el más pequeño, todo eso ya lo sé. Pero te estoy enviando porque yo estaré contigo. Y aquí está la declaración que le dice Dios. Destruirás a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre. Y para el ojo humano uno puede decir, ¿cómo puede ser? Si son tantos, es una nación entera, ¿cómo este hombre puede llegar a vencer a esa nación? Dios nos da una encomienda como a Gedeón. A Gedeón le dijo que él tenía que salvar a Israel, pero Gedeón, lleno de incredulidad, reclama a Dios y le dice, Señor, ¿qué no te has dado cuenta de que mi familia es pobre y que yo soy el menor de mis hermanos? ¿No te das cuenta de mis limitaciones? ¿Será que te has equivocado de persona? Gedeón opuso dos objeciones a Dios: dudas sobre el llamado, así como el sentimiento de incapacidad para llevar a cabo la tarea encomendada. Y cuando recibimos el llamado de Dios, Él revela su plan. Lo primero que surge en nosotros son excusas. Es lo primero que surge en nosotros. Hermano, te vas a hacer cargo de enseñar tal lección los domingos. Ay, es que yo nunca he enseñado. No, es que ¿cómo? No, mejor ya no voy a la iglesia para que ya no me digan que participe. Cuando recibimos el llamado de Dios, entonces vemos que revela su plan. Pero nos olvidamos de que nuestra visión solo se enfoca en nuestras limitaciones y debilidades. Nos imposibilitamos de hacer la obra de Dios, nos olvidamos que nuestra fuerza viene de Él. Como Gedeón, nosotros hemos recibido un llamado. Todos nosotros hemos recibido un llamado en específico. Y te podrías preguntar, ¿cuál es mi llamado? Bueno, pues eso lo tienes que descubrir en oración y descubrir involucrándote en la iglesia. Tienes que estar buscando de Dios para saber cuál es tu llamado. Dios nos da entonces una encomienda, Dios le da una encomienda a Gedeón, la cual era salvar al pueblo de Israel. Gedeón entonces opuso esta excepción de dudas sobre su llamado. No podemos enfocarnos en nuestras limitaciones porque nos imposibilitamos para hacer la obra de Dios. Nos olvidamos que nuestra fuerza viene de Él, que la guía viene de Él. Y como Gedeón, nosotros hemos recibido un llamado. Y vamos a Mateo 28, 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20.
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, aquí vemos cómo Dios los manda a hacer una gran tarea. Dice que vayan a todas las naciones. Es una gran tarea, a todas las naciones, y que en todas las naciones enseñen y hagan nuevos discípulos. Pero lo que les dice al final precisamente es y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es decir, cuando Dios te manda a algo, no te manda solo. Siempre te manda en su compañía, porque Él siempre va a estar con nosotros. Volvamos a Jueces. Vamos al versículo 25, del 25 al 30. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Empieza a romper todas tus ataduras. O sea, lo primero que tienes que hacer para empezar a trabajar en la tarea que te dio Dios, rompe todas tus ataduras. Rompe con la idolatría. Rompe con esa idolatría y las ataduras de tu familia. Porque le dice precisamente que derribe ese altar que levantó su padre, que levantó a Baal, y corta el poste dedicado a la diosa Acera junto al altar. Y dice, ahora sí, ya que destruiste todo eso, ya que rompiste las ataduras, en el versículo 26 le dice, después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocado cada piedra con cuidado. Santifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Ya que destruiste todo eso, lo primero que vas a hacer es levantar un altar, un lugar de oración. Pero también le habla sobre un sacrificio. ¿Y por qué le pidió precisamente que llevara ese sacrificio? Por la sangre, para el perdón de los pecados. Es decir, él tenía que levantar ese altar para no solamente enfocarse en el perdón de pecados de él y de su familia, sino de todo el pueblo de Israel. A través de ese sacrificio tenía que ser santificados todos ellos. 27. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche. ¿Por qué? Dice, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de su ciudad. Seguía temiendo, a pesar de que Dios ya le había ordenado y le había dicho que Él estaba con él, seguía teniendo temor en su corazón de hacer lo que Dios le había mandado. 28. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera
que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se habían sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. 30. Saca a tu hijo, exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Cera. Dios prueba a Gedeón al ordenar la destrucción del entonces dios del pueblo, que era Baal. Era la principal deidad de Cananea y la imagen de Acera, una de las principales diosas de Canaán. Y en su lugar tenía que levantar precisamente un altar a Dios. La religión cananea era sumamente política, así que un ataque a un dios por lo general se consideraba un ataque al gobierno local que apoyaba a ese Dios o se apoyaba en ese Dios. Cuando comenzamos a hacer cosas para Dios, muchas veces se levanta la oposición, incluso de nuestra misma familia. Y es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Debemos de confiar en Dios y hacer precisamente lo que Él nos mandó a hacer, confiando en que Él está con nosotros en todo momento. Vamos al versículo 36 al 40. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme, vemos la incredulidad que todavía tiene, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo del trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudas a rescatar a Israel como lo prometiste. Qué gran duda, ¿no? O sea, le pone así como que, bueno, si en la mañana siguiente todo el suelo está mojado, la lana está mojada, pero el suelo está seco, es que realmente tú me mandaste. Y dice, y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo. O sea, nuevamente, sigue dudando. Después de ver eso, sigue dudando. Pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez, que la lana se quede seca. O sea, vamos a hacerlo al revés, a ver si es cierto. A ver si no fue una casualidad. Que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a dudar de Dios? No, Dios, no creo que realmente tú me estés enviando. No, Dios, no creo que realmente vayas a tomar el control de este problema que tengo en mi vida. Dios, no creo que realmente tú puedas sacarme de este problema que tengo, de esa dificultad económica. Tú sabes, Dios, de todas las dificultades que estoy viviendo, de lo oprimido que estoy siendo. No creo que tú me vayas a ayudar, que tú vayas a voltear a verme. No seas incrédulo. Confía en el Señor y Él hará. Entonces Gedeón dudaba de la voz y por tal motivo demandó constantemente señales adicionales. No debemos de colocar vellones en nuestra vida.
Si queremos mayor dirección de Dios, debemos acudir a la palabra. Vamos a Jueces 7, del 1 al 7. Entonces, Jerobal, es decir, Gedeón, y sus ejércitos se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarot. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano de la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, y esto es importante, le dice que Dios le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. O sea, ¿cómo? Estábamos viendo que el pueblo de Israel era pequeño a comparación de los madianitas, que los madianitas los superaban en número. Pero aquí les dice que pues son demasiados. Si dijo que ustedes peleen con los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de lo que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que, ¿cuántos se fueron? 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear contra todo un pueblo. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlo descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo, pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Y solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el río. Entonces, quedaron solo 300. Y dice que el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Entonces Gedeón, que ahora lleva el nombre de Jerobal, luchador contra Baal, investido de fe y el valor fortalecido por las señales del vellón, redujo su ejército de 32,000 a 10,000 y luego a 300. Siendo estos escogidos por Dios. El llamado de ir y predicar el Evangelio a toda nación, ¿para cuántos es? Para todos. Pero vemos que cuando se hace el llamado, ¿cuántos se levantan? Digamos que los 300 de 32,000. Son pocos los que son escogidos precisamente para hacer una tarea. Son pocos de los que se arrodillan para beber el agua directamente del río. Por eso es que la iglesia les llama gedeonitas. Porque de todo un pueblo se escogen unos pocos para hacer grandes cosas. Porque estas pocas personas van a una nación, a todo un pueblo, para conquistarlo en el nombre del Señor. Y el Señor está con ellos. Vamos al versículo 19 al 22.
Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en su canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: pon la carne en el pan sin levadura y sobre esa piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. Ninguno del ejército de Gedeón tuvo que sacar su espada, ya que Dios ganaría la batalla por ellos. El ángel del Señor, como lo menciona aquí, precisamente es Jesucristo. Es Jesús, es el ángel del Señor. Y el ángel del Señor se le apareció precisamente a Gedeón porque él les dio la victoria sobre todo el pueblo. Esos 300 hombres fueron los que liberaron al pueblo de Israel y combatieron a todo ese pueblo de los madianitas. Y fueron tan pocos hombres, porque a través de esos pocos hombres, lo cual era imposible para el ojo humano, de que pudieran vencer, Dios mostró su poder. Y ante esos pocos hombres no había duda de que realmente fue Dios quien ganó esa batalla. Porque recordemos lo que leímos al inicio. Son demasiados. Al rato van a decir que fueron ellos los que vencieron. Pero cuando empezaron, digamos, a disminuir, hasta quedar 300 hombres, los cuales diría uno, pues ni cosquillas le van a hacer, es cuando Dios mostró su poder y les dio la victoria. Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me han dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Él nos ha llamado a ir y a ser discípulos, predicar el evangelio a toda criatura. Debemos entender que cuando Dios nos encomienda una tarea, solo la podremos lograr si permitimos que Él obre en nuestra vida. Debemos entender que no podemos ver lo que está a nuestro alrededor, lo que somos nosotros, para lograr lo que Dios nos ha mandado. Debemos entender que no solamente estos gedeonitas, este pequeño grupo de personas que han sido enviados precisamente a conquistar un pueblo para Dios, a compartir el evangelio, a ser discípulos, tienen que también ser respaldados en oración. Debemos entender que nosotros que estamos aquí, que no fuimos precisamente allá, debemos apoyarlos en oración. Debemos entender que es Dios quien hace las cosas y que es en la fortaleza de Dios, en la magnificencia de Dios que se logran y no en nuestras propias fuerzas. Debemos entender que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas, más grande que nuestras dificultades, y que Él va a ser el que nos va a dar la victoria. Nosotros tenemos como seres humanos una visión tan errónea de las dificultades que llegan a suceder, que para nosotros es un monte. Y decimos,
¿Cómo vamos a escalar ese monte? No lo puedo lograr. Y muchas veces nos damos por vencido y nos quedamos abajo. Pero Dios, que es soberano y es eterno y es enorme, es grande, Él está sobre ese monte. Y es como si tú fueras en un avión. ¿Y qué es lo que pasa cuando vas llegando a la ciudad y ves esos montes, esos cerros tan grandes? Los ves pequeños. Vas en el avión y dices, mira qué pequeño se ve. Pues la visión de Dios es como esa. Para Dios, ese monte, ese cerro enorme que es para nosotros, es algo muy pequeño. Porque Dios está sobre eso. Y solamente obtendremos la victoria en Dios, buscando de Dios, buscando su palabra. ¿Quieres buscar su consejo? ¿Quieres saber qué hacer ante tus problemas? Busca su palabra. Búscala en oración y Él te hablará. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas constantemente, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos permites, Dios, aprender cada día más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, Señor, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios grande, que eres un Dios sabio, que sabemos, Señor, que cuando nos acercamos a ti, Señor, tú respondes y tú estás con nosotros, Padre. Sabemos, Señor, que lo que tú pides de nosotros es, Señor, que volvamos nuestro rostro a ti, que rompamos las cadenas del pecado, que rompamos toda cadena de idolatría en nuestra vida, todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y, Señor, levantamos un altar en nuestro corazón para ti. Levantamos ese altar, Señor, para que tú seas quien descienda, Señor, y consuma, Señor, nuestra vida, Señor, con tu fuego santo. Que seas tú, Señor, que tome el control de nuestra vida, que seas tú que tome el control absoluto de nuestro corazón. Tú conoces el deseo de nuestro corazón, tú conoces nuestras necesidades, Dios. Te pedimos, Dios, que tú seas quien las supla, Señor. Confiamos, Padre, plenamente en ti. Confiamos, Señor, que tú, Señor, eres quien suple toda necesidad de cada uno de tus hijos, Dios. Confiamos, Señor, en tu bondad y en tu amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.